Básicamente nos importa en la dosis absorbida. ¿Cómo salgo? No. Renato. La cantidad de radiación que se crea en un cuerpo. En cantidad de radiación. ¿Cómo decía energía? En un determinado volumen que tiene una determinada masa. Esta energía está dada por la radiación, ¿no es cierto? Y la radiación, ustedes conocen varios tipos de radiaciones, ¿no? Si solo nos enfocamos en radiación ionizante, ¿no? Tenemos por lo menos dos tipos, la que indirectamente ionizante y la directamente ionizante, ¿no es cierto? Directamente ionizante e indirectamente ionizante. Directamente ionizante, ¿quién es? Radiación alfa, beta. Todas las que tienen masa, menos quién? Carga. Menos todas las que tienen masa y tienen carga, ¿no es cierto? Tiene masa pero no tiene carga, es un haz de Fotones. fotones, pero fotones no tiene masa. Neutrones. Neutrones, ¿no? Entonces estos estarían acá, neutrones y las radiaciones X, la radiación gamma. ¿Estamos todos? ¿Sí? ¿No? Entonces sabemos que dosis absorbida es la cantidad de energía que se queda en el medio. Ese medio tiene un volumen y por lo tanto tiene una masa, ¿no? Hasta ahí estamos. Entonces, ¿qué era para radiobiología dosis efectiva y dosis equivalente? Primero dosis equivalente. Hola. La idea es para radiobiología y protección. Tenemos que nos ha dado 200 centigrade, nos ha dado una cantidad de radiación, 200 centigrade es la unidad de dosis absorbida, ¿no? Y estamos dando 200 centigrade con radiación X, ¿no? Con un haz de fotones de 250 kb, por decirlo, por darles un valor, ¿no? Y tenemos la misma dosis que la estamos dando con radiación alfa, ¿no? Con esta radiación corpuscular tiene una energía, digamos, de 4 metros, ¿no? Pero estamos dando la misma dosis, ¿no? ¿Para qué sirve o qué nos especifica la dosis equivalente? Si yo doy 200 centigrade con radiación X, 200 centigrade o 2 grade, ¿no? Con radiación X a un determinado volumen de, digamos que doy a 10 centímetros cúbicos, a los dos, o sea, tengo dos volúmenes de 10 centímetros cúbicos de un tejido, ¿no? De una persona que están dentro de una persona, ¿no? Le doy la misma dosis pero con diferente radiación. ¿Me debo esperar el mismo efecto biológico? No. ¿Y quién lo puede discriminar? Como efecto biológico, para protección biológica y para radiobiología. ¿Quién lo discrimina? Me lo va, la dosis equivalente, me lo va a discriminar la dosis equivalente, ¿no? Yo tengo una dosis, ¿no? Pero yo no sé qué implicancia radiobiológica tiene, ¿no? O qué, en realidad, cómo va a diferenciarse el efecto por dos tipos de radiación, ¿no? Entonces surge el concepto de dosis equivalente, ¿no? Entonces, la dosis equivalente
va a ser igual a la dosis absorbida, acá, a la dosis absorbida, voy a ponerle así, por ese factor de ponderación, ¿no? Pero del tipo de radiación, que va a depender del tipo de radiación, ¿no? Yo les he puesto unas tablitas ahí. Que con eso vamos a hacer los ejercicios. Para fotones y para electrones el factor de ponderación de la radiación es 1, ¿no? Aún siendo electrones masa. Para protones es 2, y hasta radiación alfa, no pasa más. Entonces, para discriminar de algún modo el tipo de radiación, la dosis que se está dando de acuerdo al tipo de radiación, ¿no? Va a involucrar un evento radiobiológico diferente, ¿no? Entonces, se discrimina con este factor de ponderación, ¿no? Que es el de doble R, ¿no? para el tipo de radiación, ¿no? Entonces, eso es dosis equivalente, ¿no? Y dosis efectiva, ¿qué es? Si digamos un paciente o una persona por un accidente recibió de diferentes tipos de radiación, va a ser la suma de las dosis absorbidas multiplicados por el factor de ponderación de cada tipo de radiación, ¿no? Y la dosis, esa es la dosis equivalente. La dosis efectiva, ¿la unidad cuál era? ¿Se acuerdan? Sí, debe ser de ahí por el factor de ponderación. ¿Y la dosis efectiva qué era? Acá estamos ponderando por el tipo de radiación. Esa es dosis equivalente. Y la dosis efectiva a ver, Ángel. Dosis efectiva, la sumatoria de las dosis equivalentes por el factor de ponderación, que también depende de si va a ser diferente. Depende del tejido va a ser diferente y va a ser la sumatoria. Que va a ser diferente, ¿no? Entonces, todos los tejidos es para discriminar, ¿no? E indicar una probabilidad de un efecto estocástico, ¿no? Que tiene los diferentes tejidos que tenemos, ¿no? No todos los tejidos tienen la misma sensibilidad o respuesta a la radiación, ¿no? La misma, le llamamos la misma radiosensibilidad. Entonces, la dosis efectiva va a ser igual a, en realidad va a ser a la sumatoria, ¿no? La sumatoria de cada una de las dosis equivalentes multiplicada, ¿no? Si digamos una persona ha sido expuesta a diferentes tipos de radiación, ¿no? Entonces va a ser igual a la dosis equivalente por el factor de ponderación, ¿no? Pero de tejido, ¿no? De doble T, ¿no? Si son varios órganos, obviamente, como dice, es la sumatoria. Y si además son varios tipos de radiación, es la sumatoria de cada uno de los tipos de radiación, de cada una de las dosis equivalentes, ¿no? Y esto es por el tipo de radiación. Entonces, ambas unidades se utilizan en protección radiológica, es así como nos miden la dosis que nosotros como profesional ocupacionalmente expuesto recibimos, ¿no? Y nuestro dosímetro, todos los meses sale una lectura y sale la lectura en Ciber, la dosis que estamos recibiendo, ¿no? La dosis equivalente y la dosis efectiva, ¿no? Las dos, ¿no? La dosis efectiva sale para cristalina y sale para las manos, ¿no? Entonces, existe una pregunta, ¿no? ¿Cómo creen que se mide, ¿no? Estas dosis? ¿Cómo las medirían?
¿Saben cómo se mide la dosis? ¿Con qué se puede medir la dosis? En dosímetro. Con un dosímetro, ¿no? ¿Qué dosímetros conoces, Santo? Nosotros tenemos un dosímetro, que es un dosímetro para, llamamos dosímetro personal, ¿no? Para medir la dosis que recibimos, ¿no? Pero, si bien es cierto, se mide la dosis de radiación que uno está recibiendo, tiene una ubicación, el dosímetro tiene una ubicación en el pecho, ¿no? La condición de por qué llevarla en el pecho es porque el mayor volumen de nuestro cuerpo está del tórax para arriba, ¿no? Entonces la debemos llevar en el pecho. El dosímetro debe ser usado ahí, ¿no? Y se surge medir la dosis. En realidad medir dosis efectiva y dosis equivalente resulta ser un poco complicado, ¿no? Porque tú usas un dosímetro que mide la dosis, ¿no? de cuando tú estás trabajando, ¿no? Pero esa dosis en realidad tiene que estar comparada con una medida que se haga en el ambiente, ¿no? Entonces, para medir la dosis que está recibiendo en el ambiente, ¿no? Y calcular a raíz de ella la dosis que podemos recibir, ¿no? Surgen unidades, se las he puesto ahí, que se llaman unidades operacionales. Pero hoy día solo vamos a hacer, cuando hagamos los dosímetros, vamos a hacer las unidades operacionales, pero se los estoy poniendo ahí, está en esa guía, ¿no? Creo que en la tercera hoja, ¿no? Entonces, estas unidades operacionales en realidad son unas medidas que nos van a ayudar a deducir de algún modo la medida que nosotros, o comprobar la medida que nosotros recibimos, ¿no? De dosis de radiación, y hacerla como dosis tanto efectiva o dosis equivalente, ¿no? Es usada para la lectura y la comparación del dosímetro que llevamos todos los días. Entonces, hoy día solo vamos a hacer la parte de dosis efectiva y dosis equivalente porque son los ejercicios, ¿no? Pero sí van a revisar, creo que es la última clase que hacemos lo de dosímetro, ¿no? O sea, los tipos de dosímetros, básicamente los que usamos en protección radiológica, ¿no? El dosímetro personal, ¿no? Y algunos de los dosímetros, algunos tipos básicamente los dosímetros que sirven para medir dosis. Un Geiger-Müller, Anthony, que da medida de dosis. ¿Sí? ¿Sí? Tú mides y de frente te da centigrade. Exposición. Te da exposición. Te da carga. Una consultita, ¿han leído alguno de efecto? Es un efecto biológico que no se lo tiene que de efecto Ascoval. ¿Alguien sabe igual? ¿O alguien se da la curiosidad? Es considerado un efecto biológico, ¿no? O el efecto Bayesian. Ya. El ejercicio 1 dice un tejido o órgano. Se pusieron a 0,15 Gray, ¿no? Con unas de rayos gamma de un cobalto, ¿no? Más
0.2 debe ser Gray, ¿no? De neutrones de un MD, de un metro, ¿no? 0.02, pero es Gray, esa es la unidad, 0.02, ¿no? La dosis equivalente sería WR para los neutrones, ¿cuánto era? 20. Hasta 20. Así decía la. Entonces, tendríamos que sumar las dos dosis absorbidas multiplicadas por su factor de ponderación, ¿no es cierto? O sea, un MEP es distractor, ¿no? No tiene nada que ver con la resolución. Lo que sucede es que de acuerdo a la energía puede variar El factor de ponderación. sí, para ciertos tipos de... Este sería de los neutrones. Si tengamos la dosis equivalente sería igual a 0.02 Gray por el factor de ponderación de neutrones, que son 20 más 0.15 Gray por el factor de ponderación de la relación gamma, que es 1. ¿No? ¿Acá cuánto sería? 4. 0,46. 4. 0,4. ¿Sí? Acá no es 5. 0.55. ¿No? Si lo sumo todo, 55 por unidad. Licenciado, si está en miligray, ¿lo tengo que pasar a Grace o si no? Claro. Ya. O lo puedes convertir los dos. Lo puedes y luego lo conviertes, ¿no? Como te sea en realidad más cómodo, ¿no? Me dice que un trabajador, o sea, un operador en un reactor
recibe, trabaja estas horas a la semana. Y está expuesto a esta cantidad de ciber, ¿no? Y a este tiempo. Y le preguntan cuál es la dosis. La dosis, en este caso, si le estamos dando el ciber, ¿no? Y de acuerdo al tipo de radiación, ¿qué sería? Y ponderado por el tipo de radiación. Esto es el neutrón. Estoy diciendo que es neutrón. Y esta dosis es, estas horas está expuesto a neutrones y esta no les están diciendo qué tipo de radiación es, pero que no es neutrones nada más. Es otro tipo que no sabemos qué tipo de radiación es. Lo está recibiendo 2 ciber hora durante 18 horas. Él es, en este lugar trabaja 18 horas y la exposición en 2 ciber horas. Ahí trabaja 18 horas. En este lugar, aquí, vamos a poner el lugar 1. En el lugar 2 y en el lugar 3. En el lugar 2 recibe 5 ciber hora y trabaja 4 horas. ¿No? En el lugar 3 recibe 7 ciber hora y trabaja también 4 horas. Eso no lo puedo decir. Pero vamos a asumir que recibe 4, que trabaja 4 horas y esta es la dosis que recibe. ¿No? Entonces, ¿cuál sería la dosis, ¿no?, que recibe este trabajador, ¿no?, esta persona que está trabajando en un reactor? ¿Cuál sería la dosis equivalente de la semana? Estas son sus horas que trabaja él en la semana. Entonces, ¿qué harían? ¿Qué sería solo eso? Esa persona trabaja, si trabaja 4 horas a la semana recibiendo 5 ciber hora, ¿cuánto sería? 20 ciber. Vamos a hacerlo para la semana. En esta zona, en la zona 3, ¿no?, recibe 7 ciber hora, ¿no? Sería 7 por 4, 28 ciber, ¿no? Y acá trabaja 18 horas y recibe por cada hora 2 ciber, ¿no? Sería 36 ciber. Entonces, la dosis equivalente solo sería la suma de todo esto. Sería 48, 64 ciber a la semana, ¿no? Si yo les pongo si yo les pregunto en el examen, ustedes imagínense que le hacen una tomografía a un paciente, una tomografía del abdomen, que es una zona grande, una región que involucra alta dosis en realidad, ¿no? Y el paciente con este examen, ¿no?, recibe una dosis, ¿no?, de, vamos a ponerlo para hacer una dosis de 50, 20 milisievert. ¿Nuestra dosis permisible cuánto es? 20 milisievert. 20 milisievert, pero al año, ¿no? Pero este paciente en este examen recibió 20 milisievert. Hicieron todo el cálculo, hizo su cálculo y determinó que recibe 20 milisievert, pero en un solo examen, ¿no? ¿Podría el paciente quejarse, hacer
proceso legal? No, ¿Por qué no? Si estamos pasando en lo legal. porque es el paciente. Es el paciente. Recibe la dosis. Ajá. Sí. El paciente no tiene límite de dosis. Nosotros sí, pero en el caso que somos pacientes, tampoco tenemos límite de dosis. El paciente sí. De repente lo puedo preguntar de alguna forma. Ese es nuestro límite de dosis, pero el paciente no tiene límite de dosis. Si bien es cierto que nuestros procedimientos deben ser optimizados para que reciba lo menos, ¿no? Pero en realidad no tiene límite de dosis. Nosotros podemos tratar a una persona, como tratamiento podemos llegar a radiación, ¿no? A 70 Gray, imagínense, nos utilizamos por control de ponderación. Estamos dando 70 una cantidad enorme de dosis. Entonces, ¿Se repite? Cierto, ¿no? con Misael han hecho diagnóstico. Este es el tubo. Acá está acá está la persona. Yo le voy a tomar una placa, ¿no? De abdomen, ¿no? Acá está la película o el receptor para la imagen, ¿no? La dispersión que ocasiona este paciente por la interacción que hace el gas con la materia, que en este caso es el paciente, ¿no? Si yo les pregunto, está dirigida, a ver, vamos a poner tres opciones, ¿no? La mayor cantidad de dispersión que produce este paciente, ¿no? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde creen que se dirige? Al A, B o C. En realidad se dirige todo lado, pero ¿dónde más creen que se puede dirigir? La mayor dispersión, cantidad de dispersión. A ver, ¿Todos dicen a ver? Cuando ustedes van a tomar una placa, ¿no? Por ejemplo, una placa de tórax, que lo paramos al paciente y él hace dirigir, ¿no? Acá está el tubo y el paciente está parado ahí, ¿no? La dispersión que genera el paciente, porque no se olviden, el paciente se convierte es un medio, ¿no? Nosotros nos convertimos en un medio, ¿no? Donde va a producirse dispersión, inevitablemente, ¿no? ¿Hacia dónde? En realidad, como les digo, se dirige en todo sentido, pero ¿dónde más? ¿Dónde piensan que se dirige más? ¿Quién ha tenido la curiosidad de este es el campo, acá está el paciente va a generar dispersión, ¿no? Yo les digo que se va a generar por todos lados, que se genera por todos lados, si lo dirijo acá se va a generar, ¿no? Pero ¿a dónde es más? Les he puesto A, B y C. La producción de dispersión, el paciente se vuelve una fuente de dispersión, ¿no? Y en fluoroscopía es donde más cuidado debemos tener. Entonces, la dispersión, como les digo, se produce en realidad los 360 que tiene el diámetro del paciente, ¿no? Pero fundamentalmente se va para acá, ¿no? Entonces, yo tomo aquí, acá está el paciente, acá está el chasis que va a tomar una placa de tórax, acá está el tubo, ¿no? Entonces,
la dispersión siempre se va a dirigir hacia el tubo. Se dirige al tubo. La dispersión. ¿No? El problema para nosotros, como ocupacionalmente expuesto, es la dispersión. ¿No? La dispersión que genera este paciente. ¿No? Ya. Entonces, si, digamos, esto de aquí es cómo se genera la dispersión, este es su comportamiento, ¿no? ¿Qué otra cosa puede hacer que cambie esa cantidad de radiación dispersa que se genera? ¿Qué me puede hacer cambiar? Bueno, sí, por la cantidad de radiación, pero ¿qué condición ustedes pueden manejar, ¿no? Para controlar esa dispersión, además del MA, ¿no? Distancia. Bueno, si es más gordito, sí. Este diámetro, ¿no? Imagínense una persona que tiene 40 de diámetro, ¿no? Versus una que tiene 20, ¿no? La dispersión que produce es diferente, ¿no? La cantidad de dispersión, ¿no? Pero esta situación no la puedes manejar, ¿no? Usted no va a decir, señor, acá tomo placas solo de 20. Paciente de 21 de diámetro no le tomo, ¿no? No, eso no puedes decir. Pero ¿qué otra cosa puedes con colimador? La colimación. Ajá, el tamaño de la colimación, ¿no? Ese le llamamos tamaño de campo, ¿no? Te hace variar también la dispersión. ¿Qué otra situación? ¿Qué otra más? Además del MA, ¿qué otra más pueden manejar? Este de aquí, cuando está aquí, no lo puedes evitar en realidad. O sea, si lo pones acá, no le tomas placa. ¿A qué te refieres con atenuador? O sea, bajar la intensidad cuando lo pongo más diplomados de menos grosor. No, pero no le podrías poner maldito. Sí, yo lo toco todo. Sí, pues no le puedes. Además del MA, ¿qué puedes controlar? El MAS, sí. MAS estamos involucrando la cantidad de veces. El KB. Para que te produzca menos dispersión, ¿qué harías con el KB? ¿Lo bajas o lo subes? Lo bajas tanto que se queda toda la dosis en el paciente, no puedes hacer eso. Tienes que tratar de aumentarla. Pero tampoco vas a aumentar en cantidad, o sea, no vas a aumentar tanto. El problema a veces de radiología digital es que uno puede poner los factores y luego, como es manipulable, tú manipulas la densidad, no puedes dar en realidad mucha dosis, ¿no? Porque no sabes la cantidad no sabes exactamente, no puedes valorar. O sea, antes, por ejemplo, cuando nosotros tomábamos placas de tórax, ¿no? Si nos pasábamos de KB, ¿no? Era perjudicial obviamente para el paciente porque tendríamos que repetir el examen. Entonces, pero ahora se tiene la facilidad de que ya no vas a repetir el examen, pero como que los factores no los puedes controlar, ¿no? Si te salió más blanda, pues lo arreglas un poco. Si te salió muy oscura, le bajas, acomodas los niveles de grises y ya lo puedes ver. Entonces, para controlar la dispersión, fundamentalmente esta dispersión que produce el paciente, yo puedo variar el tamaño del campo, ¿no? Puedo variar el MA, puedo variar el KB, ¿no? Entonces, cuando aumento el tamaño de campo, aumento la generación de radiación dispersa, ¿no? Una de las razones por qué tenemos que tomar no exactamente a donde. Uno es porque el paciente lo proteges, porque no le vas a irradiar más zona, y otro es porque vas a generar menos radiación dispersa, ¿no? Entonces, esto sucede en el radiodiagnóstico.
donde más cuidado hay que tener, como les dije, es en fluoroscopía, ¿no? Pero estamos ahí, ¿no? Entonces, en fluoroscopía, cuando ustedes ya han ingresado a una sala de fluoroscopía, ¿sí? Bueno, cuando ingresen nuevamente, no se peguen al tubo. No se peguen al tubo porque la radiación dispersa que produce el paciente se dirige al tubo. Entonces, colóquense siempre del otro lado, ¿no? Salvo que quieran ver bastante bien, están un ratito, pero básicamente es al otro lado, ¿no? Estar alejado. O sea, la radiación dispersa es la que contribuye con nuestra dosis, ¿no? Entonces, toda la radiación dispersa, dice que el 80% se dirige al tubo, ¿no? Alrededor del 80%, de 1000 fotones, no sé, la proporción no me acuerdo ahorita, se dirige al tubo. Entonces, cuando entren a una sala de fluoroscopía, ¿no? Ustedes traten de ponerse al otro lado, al lado opuesto del tubo, ¿no? Igual pueden ver porque lo ven por la pantalla, ¿no? Por el sistema cerrado de imágenes, ¿no? Si yo tomo una placa de tórax a un paciente, ¿no? ¿Dónde recibe más dosis? Sabemos cómo tomamos la placa de tórax. ¿Qué parte recibe más dosis? El cuerpo. Del cuerpo, del tórax. La espalda. La espalda. La piel. La piel va a recibir más dosis. Las preguntas que van a venir de ahora en adelante en radiodiagnóstico de protección radiológica básicamente van a ser de cómo vamos a actuar. Si bien es cierto, mayoritariamente van a ser de concepto, algunos conceptos, pero sí de cómo ustedes podrían actuar en una situación, ¿no? Entonces, más o menos van a ser así, ¿no? Por eso los estoy entregando. O sea, va a ser qué podríamos hacer ante esta situación, cómo está recibiendo, cómo va a recibir más, cómo va a recibir menos. Ustedes tienen ya tendrían toda la base teórica como para poderlo resolver, ¿no? Si bien es cierto, ahí ustedes no conocen los procedimientos, fundamentalmente el que conocen es el de diagnóstico, ¿no? Porque ustedes ya han hecho semio, están haciendo semio. Pero procedimientos como el de medicina nuclear, como el de tomografía aún no han hecho. Entonces, pero sí vamos a ver no sé si conmigo o con Misael no han hecho más. Pero con él han hecho diagnóstico. Se supone que iba a ser diagnóstico. Todavía solamente hizo una introducción. O sea, el tema en sí va a entrar este martes. ¿Así? Sí. Uy. Quiere decir que conmigo vamos a hacer tomografía, ¿no? Ya. Ahora dice, un trabajador recibe una dosis externa en un año de un ciber que supone es uniforme a todo el cuerpo, pero además como resultado de la ingesta de radioactividad con una dosis equivalente de 5 milisievert se entrega a la tiroides. El factor de ponderación de la tiroides es 0,4. ¿Cuál es la dosis efectiva que ha recibido esta persona en el año? Entonces, la dosis efectiva es ponderada por radiación y ponderada por tejido. El único tejido que tienen es tiroides. Un trabajador recibe ya una dosis de un ciber en el año, un milisievert al año. Pero luego ha tenido, o sea, todo el cuerpo recibe un ciber al año. ¿Esta qué dosis es? ¿Equivalente? Dosis equivalente. Si yo la quiero hacer efectiva, ¿qué la tengo que hacer? Ponderarla por el factor de ponderación de tejido, ¿no? Dice que este señor además ha tenido una ingesta de 5 milisievert.
bueno, no se sabe por qué, pero fue hacia la tiroides. Y el factor de ponderación de tejido, en este caso de la tiroides, es 0.04. Se le preguntan la dosis efectiva que recibió. Entonces, como solo tiene la tiroides, solo tiene que ser para la tiroides. Entonces, la dosis efectiva sería ¿cuánto? Un milisievert que recibió al año por 0.04. Este es el factor de ponderación más los 5 milisieverts que recibió por la ingesta del material radiactivo multiplicado por el factor de ponderación también de la tiroides. Este es el factor de ponderación por tejido. Este se supone que ya está, acá está como dato ya ponderado. ¿De cuánto sería ahí? 0.24. 0.24. Esta sería la dosis. Si yo le pregunto, ¿para qué sirve el filtro en un tubo de rayos X? El marco vamos a ver. ¿Para qué sirve el filtro? ¿Para qué? Bueno, creo que la idea es de que te quedes, sí, Para que se le improvise la radiación. que te quede la radiación. En realidad quita los fotones de 20 kb de la... del espectro de la radiación, del espectro de un tubo de rayos X. Si vamos a tomar una placa de tórax, 20 kb esa no va a llegar al detector. Entonces, si este fuese el espectro, ¿no? La cantidad de fotones versus la energía, energía es 20, el filtro que se le coloca, el filtro, ¿qué espesor tiene el filtro? 2 milímetros. 2 y algo. Milímetros. Normalmente viene con este milímetro. 0.5 milímetros De espesor. de espesor. Es el filtro total que tiene. Entonces, como dice, en realidad sirve para endurecer, ¿no? Quiere decir para que solo queden los fotones de más energía, ¿no? Como parte del haz útil de radiación, ¿no? ¿Por qué? Porque si dejamos el espectro con esa gran variación, los fotones de menos energía no van a ser parte de la imagen, ¿no? Van a ser parte de la dosis absorbida, ¿no? Y sobre todo dosis absorbida del paciente. El filtro, el diseño del filtro, en realidad es por protección, ¿no? Por protección radiológica para el paciente. Ya. Ahora el 5. Tienen factores de ponderación para rayos X, neutrones, radiación alfa, partículas alfa. Si esa persona ha recibido esa cantidad de radiación en Gray, ¿no? 0.2 Gray de rayos X, 0.07 Gray de neutrones rápidos y 0.3 Gray de radiación alfa. No sé qué me pasa. ¿Un HBL qué es? A ver si sabe.
qué es, ¿no? Licenciada, ¿y qué es la capa? Es el espesor necesario para reducir la intensidad a la mitad. ¿Todos saben? ¿Sí saben qué es una capa hemireductora? Sí, Sí, ¿no? La que es el espesor. Me gusta lo que dijo la profesora. Sí, todo está bien. Antes tú hablaste de compensador, ¿no? De compensador. ¿Algún equipo de diagnóstico saben que use compensador? ¿Qué es? El compensador, así como que su nombre lo dice, sirve para tratar de compensar la variación que puede tener de dosis el AS. ¿No saben de qué equipo? Sí, está bien. ¿De qué equipo es? Sí, lo vamos a ¿Qué ver. equipo tiene compensadores? El tomógrafo usa un compensador. Ustedes han llevado un curso de equipos, ¿no? No han llevado. Dice que esta persona ha recibido 0.2 gray de radiación X. Su factor de ponderación es 1. De neutrones rápidos ha recibido 0.07, es su factor de ponderación 20, ¿no? Y de partículas alfa ha recibido 0.3, ¿no? Cuyo factor de ponderación también es 20. Entonces, la dosis equivalente sería igual a la suma. ¿Cuánto salió este? Me debo confiar yo. Ya, mira. Acá hay una pregunta que van a averiguar, ¿ya? No. Sí. Mira, a consecuencia de la localización anatómica, ¿no? Dice, los órganos reproductivos de la mujer reciben dosis acerca, ¿no? Aproximadamente, ¿no? En blanco dice, una exposición durante una radiografía de pelvis, ¿no? Comparado con una radiografía de pelvis de un varón, ¿no? Entonces, dice, la dosis que recibe la mujer es 3 veces menos, 3 veces más, 10 veces menos, 10 veces más. La Igual. 10 veces menos. ¿Tú crees 10? Ya, mira. Dice que como concepto, o sea, vamos a tomarle 2 placas de pelvis en hombre y mujer, ¿no? Entonces, los órganos reproductores, ¿no? Quieren comparar la dosis que recibe el de la mujer versus el del hombre, ¿no? La mujer versus hombre. Dice que es el de la mujer 3 veces menos, 3 veces más, 10 veces menos, 10 veces más. ¿Por cuál se inclina? La mujer recibe. Primero recibe más o menos. Menos. ¿La mujer? Claro. Más sensible. Ahí van a caer toditos entonces, si pregunto así. Vamos a tomarle una placa de pelvis a una acá, a mí y a Eugenio, que me hace equivocar. Vamos a tomarle la pelvis, ¿no? Entonces, la pregunta es si los órganos reproductores, tanto aunque ahora mis ovarios que no importa mucho,
digamos una mujer joven, ¿no? Versus un hombre joven, ¿no? Entonces, las mismas condiciones, ¿no? Entonces, ¿dónde recibe más? Solo le estoy tomando a la pelvis, ¿no? No estoy tomando a la pelvis, ¿no? ¿Dónde recibe más? ¿Quién recibe más? ¿El hombre o la mujer? El hombre. La mujer. Los dos reciben por igual. Los dos reciben, ya. Hasta ahí quedamos, pero ¿cuál? La mujer recibe. Ustedes cuando tomarían una placa de pelvis, ¿hasta dónde van a abrir el campo? Que la mujer. Ah, ya. Claro. ¿Hasta dónde toman la placa de pelvis? Sus caderas son más prominentes. Hasta acá nomás, ¿no? Que vayan a tomar esto. ¿Dónde tiene los ovarios la mujer? ¿Adentro o fuera de la piel? Adentro. ¿Y ustedes dónde los tienen? ¿Adentro o afuera? Fuera. Normalmente están afuera. Entonces, ¿quién recibe más? ¿A quién le estoy dirigiendo el haz de frente? Sí, a la mujer. A la mujer. Entonces, ¿quién recibe más? ¿A quién le estoy dirigiendo el haz de frente? A la mujer. La mujer. La mujer estamos dirigiendo el haz de frente, ¿no? Entonces, si está bien colimado, lo más probable es que la dosis que le den al varón sea solo radiación dispersa, no el haz de frente, no el haz cuando sale. No así como yo le doy a la mujer, viene, acá está la pelvis y todo el haz, digamos, sí, todo el haz, ¿no? O sea, el haz va a ser parte de la dosis, ¿no? Si, en el hombre, si está bien, si lo han hecho bien, lo más probable es que la única dosis que le llega, ¿no? Si lo vemos de perfil, ¿no? Este sería el haz, la única radiación que le llegaría sería la de liberación. Si lo están haciendo bien. Si han abierto todo el haz, pero eso no se hace. Entonces queda averiguar, ¿estamos todos que la mujer recibe más? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Cuánto más ahora? lo mínimo. Tiene 3 y tiene 10. 10 veces. 10 veces más. ¿Seguro? 3 veces más. Es el área. Creo. Digamos que Está el mismo colimación. está colimado de acuerdo a la anatomía. ¿Cuánto diría? Nos dice 3 veces menos, 3 veces más, 10 veces menos y 10 veces más. 3 veces más. Sí, creo que 10 veces. Van a averiguar, y yo también, porque lo acabo de encontrar. Yo me inclinaría a pensar solo 3, porque 10 es, o sea, igual le vas a dar dosis. ¿No? Es que igual ya tienes, no le vas a dar como, digamos que has colimado bien y no le das al haz directo, ¿no? Pero sí estás dando radiación dispersa. Entonces ya tienes una cantidad de dosis que no la puedes evitar, ¿no? Yo les dije la radiación dispersa en realidad sale en todos los sentidos, ¿no? Ustedes ponen el haz aquí. Si este fuese el perfil del paciente, ¿no? Y su haz está viniendo aquí, por acá hay radiación dispersa. No está el haz ahí, no está el haz directo, pero acá yo puedo encontrar radiación dispersa, ¿no? Entonces, aquí otra, ¿ya? ¿Quieren otra? Como para el examen. ¿En cuál de las siguientes proyecciones, ¿no? Una joven, ¿por qué todo con la mujer? Una joven mujer recibe una significativa dosis menor al tejido de la mama durante una placa de tórax, ¿no? En una P, un PA lordótico, no, en un AP anteroposterior, un anteroposterior lordótico, un póstero anterior o una lateral. ¿Dónde recibe mayor? En la mama.
Menor. No, menor. Allá. Significativamente menor. ¿Dónde recibe? En una, así, en una PA. antero-posterior, o sea, anterior-posterior. Una ¿no? PA. Una lordótica. ¿Lordótica saben lordótica? Sí, así. Una PA, o sea, postero-anterior. Una PA. Y una lateral. En la de PA. ¿La D? ¿Lateral? No es una PA. Ah, PA. La C. Sí, en una P. Más o menos así van a ser sus preguntas. ¿Por qué PA? Porque está acá atrás, ¿no? O sea, con lo que le dije antes, cuando recibe el tórax, ¿no? Si tú le tomas una placa de tórax a cualquier persona, ¿no? Si lo pones, el haz lo diriges acá. Hay una condición muy importante que tienen los fotones. Los fotones tienen un comportamiento para fijar su dosis. Les dije que eran indirectamente ionizantes, ¿no? Entonces, el fotón tiene que ceder su energía a un electrón, ¿no? O sea, choca en la superficie, ¿no? Y ese choca con un electrón, porque va a ionizar y lo saca, ¿no? Efecto fotoeléctrico es el dominante, ¿no? Entonces, cuando choca, ¿no? Y le da esa energía a ese electrón, ¿no? Ese electrón, porque está en el rango de los kiloelectronvoltios, no logra avanzar mucha distancia, ¿no? Los primeros electrones que va liberando, ¿no? Porque en realidad el haz tiene millones de fotones y van a ir avanzando algunos, pero los que interactúan aquí, que esta fuese, digamos, la espalda del paciente, ¿no? Entonces, los que interactúan aquí, estos electrones no avanzan más, gastan su energía, ¿no? Si es gasto de energía, ¿no? Vamos a entender gasto de energía como dosis absorbida. El electrón es el responsable de la dosis absorbida. Entonces gastan su energía aquí, ¿no? Entonces, los fotones de KB, en el orden de KB, ¿no? La máxima producción de dosis la tienen en la superficie, ¿no? Eso sucede con fotones de KB, ¿no? Entonces, tienes una de KB, el paciente que está a la espalda del paciente y empieza a liberar electrones, ¿no? Y acá forma la mayor dosis. La mayor dosis está en la superficie. Como algunos electrones gastaron su energía produciendo electrones, va quedando menos fotones, ¿no? Va quedando en el medio, va quedando menos fotones. Entonces quiere decir que la dosis en profundidad va a ser menor, ¿no? Por eso, si tomas a la paciente en posterior, o sea, acá va a recibir más y acá adelante va a recibir menos, ¿no? Por eso recibe menos dosis en esa posición, ¿no? Yo se le pregunté también en antes, si tú tomas una placa de tórax, ¿no? ¿Dónde recibe la menor dosis? Perdón, la mayor dosis, ¿no? En la espalda, en la piel de la espalda, en realidad en la piel, ¿no? En la piel de la espalda, ¿no? Eso sucede con KB, ¿no? Porque la energía que tiene no es tan grande como para darle a los electrones velocidad, darles energía cinética, ¿no? Entonces, pero ¿qué sucede con fotones de megavoltaje, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Sucede el mismo fenómeno. Golpea al átomo, saca un electrón, ¿no? Pero como tiene más energía, ¿no? Y si estamos hablando de MB, va a ser Compton el dominante, ¿no? Entonces, golpea el electrón y le va a dar más energía, y si tiene más energía, va a poder recorrer más, ¿no? Entonces, ese electrón que gastaba acá en la superficie, ya no. Entonces va a avanzar un poco más, ¿no? Este avance, este recorrido que tiene, va a depender de la energía, ¿no? Esto sucede para MB, ¿no? Con fotones, los mismos fotones. El comportamiento es el mismo, pero la energía que ceden es diferente, ¿no? Si no tienen mucha energía,
no tiene mucha velocidad, ¿no? Entonces no va a poder avanzar mucho. Si tiene más energía, tiene más velocidad y sí puede ir avanzando. Por eso recibe un poco. Este efecto se tiene un nombre, ¿no? O sea, el dejar la dosis a unos milímetros por debajo de la superficie se le llama evitando la piel, ¿no? Y es propio de MB, propio de los fotones de megavoltaje. Entonces, disculpen, ¿es radioterapia? En radioterapia, sí, este es uno de los efectos. En todos los fotones que usamos en radioterapia, para teleterapia, hacen ese efecto. Pero en realidad es lo mismo, o sea, la característica es la misma, solo es la transferencia esa de energía, ¿no? El efecto fotoeléctrico desaparece el fotón y le cede su energía, ¿no? Y es un fotón, es un electrón de la capa más interna, ¿no? En la capa más interna le va a ceder una cantidad de energía que no es la suficiente como para recorrer muchos centímetros. En cambio, un electrón que está periférico lo arranca, que es el caso de Compton, le va a dar energía, le va a dar mucho más energía, ¿no? Le va a dar energía suficiente, ¿no? Y dependiendo de la energía, ¿no? Por ejemplo, fotones de 4 MB logran su máxima producción de electrones a 1,5 centímetros, perdón, de 6 MB. ¿No? Fotones de 18 MB a 3,5 centímetros recién producen la mayor cantidad de electrones, ¿no? En cambio, para KB lo producen en la superficie. A ver, estamos en la 6, ¿no? Así que no... A ver, la 6 es... El factor de ponderación para alfa es 20, y para radiación es 20, y para el pulmón el factor de ponderación es 0,12. Si los pulmones reciben una dosis de 0,5 Gray a la exposición de radiación alfa, ¿cuál es la dosis efectiva? ¿No? 1,2. En sí. Y en sí me he puesto, ahí sí puse la respuesta. Para que no me la diga recibe radiación alfa, debe ser por ingesta cuyo factor de ponderación de la radiación alfa es 20. Recibe una dosis de 0,2. El factor de ponderación del pulmón es 0,2. Si los pulmones reciben una dosis absorbida de 0,5 Gray de exposición alfa, ¿cuál es la dosis? La dosis efectiva que va a recibir. ¿Cómo le harías? Esta es la 0,5 por 0. 0,12. 6, 1,2. Estaba, ¿no? Hay antes que me vaya a olvidar de esto, estos son dos efectos biológicos. Yo no lo he mencionado. Se han visto, en realidad se han visto básicamente en la terapia. El efecto bystander es, digamos, yo estoy tratando a una paciente con un cáncer de mama y le estoy irradiando solo la mama, ¿no? El efecto bystander, ¿no? Entonces, irradio solo la mama, digamos, esta señora está en un estadio inicial temprano, estoy irradiándole solo la mama, ¿no? Y entonces después de unos 5 días viene la señora y me dice, ¿sabe qué? Estoy con unas náuseas, estoy vomitando. Entonces, yo no estoy tratando intestinos,
solo estoy tratando la mama. Entonces, se llama efecto Ballestander a esas manifestaciones clínicas, ¿no?, que se dan en realidad, es toda una teoría, han desarrollado toda una teoría de que aún irradiándole yo en un lugar específico, ¿no?, puede haber dosis que impliquen el desarrollo de un efecto biológico a cierta distancia de donde estoy dirigiendo el láser, ¿no? La misma radiación dispersa puede ser uno de los factores, ¿no?, pero es el desarrollo de un efecto biológico, un efecto Ballestander, es un efecto biológico que está fuera de la zona de radiación, ¿no?, fuera de la zona de radiación. Yo radio, digamos, radio la mama y la señora tiene diarreas, ¿no?, o la señora puede tener vómitos, ¿no? Estoy irradiando acá y ella tiene malestar acá, ¿no? Entonces, eso es un efecto Ballestander, ¿no? Y el efecto Ascopal se observó, ¿no? Hay una, toda la radioterapia, radioterapia es dar una dosis de radiación, ¿no?, pero una dosis muy alta, pero fraccionada, ¿no?, fraccionada para que mejore la recuperación del tejido, fundamentalmente del tejido sano, ¿no? Pero hay tumores que tienen un comportamiento muy peculiar, muy agresivo, por decirlo, ¿no?, que si le das algún tiempo, si le das un esquema de fraccionamiento convencional que le da ciertas horas para que el tejido sano se recupere, este se recupera más, ¿no? Entonces, uno de los casos es el melanoma. Melanoma es un tumor de la piel, ¿no?, muy agresivo, ¿no?, es muy especialmente complicado en su tratamiento, en su manejo, ¿no? Entonces, lo vieron en melanoma, dijeron, este melanoma con este fraccionamiento convencional no va a funcionar, no funciona, ¿no? Y lo vieron, bueno, los casos que compartieron fueron aquí en el hospital. Entonces decidieron, esta paciente vino, tenía unos nódulos, tenía en el cuerpo, en el abdomen, ¿no?, básicamente en el abdomen tenía aquí, ¿no?, y le decidieron dar una dosis bien alta, ¿no? Normalmente un esquema de fraccionamiento convencional es darle 2 Gray. Con 2 Gray debe morir el tumor, ¿no?, y el tejido sano debe tener la capacidad de repararse, ¿no? Entonces, como no era muy grande la zona, ¿no?, le dieron a esta señora 1000 Gray a una región en el abdomen, ¿no? Pero la señora tenía metástasis, ¿no? No irradiaron la metástasis, ¿no?, para nada, no irradiaron la metástasis, solo dieron a donde estaba en el abdomen, le dieron los 1000 Gray hacia la parte de un costado, los 1000 centígrados, le dieron 10 Gray, 1000 centígrados, 1000 centígrados o 10 Gray, ¿no? Yo les digo que el convencional, el fraccionamiento convencional es 2 Gray, ¿no? Le dieron 5 veces más, ¿no?, 5 veces más en una sola vez. Entonces, cuando la señora vino a su control, ¿no?, la señora había respondido a este fraccionamiento, o sea, el tumor había reducido como tumor, pero también los ganglios que no recibieron dosis, ¿no? Entonces, eso es efecto Ascopal, ¿no? Son 2 efectos biológicos por radiación que están en realidad, este Ascopal, ¿no?, se está viendo ahora porque ¿qué es lo que han decidido, ¿no?, y han pensado hacer los médicos, ¿no? Los esquemas de fraccionamiento convencional, o sea, dar 2 Gray, ¿no?, normalmente alargan el tiempo al paciente, o sea, vienen varios días, ¿no? Puede venir hasta 2 meses en tratamiento, ¿no? Entonces decidieron de algún modo acortar, bajo ciertas condiciones, ¿no?, tratar de acortar esos fraccionamientos, ¿no? Y hay algunos tratamientos, algunas como el caso del melanoma, como el caso de algunos tumores en el pulmón, páncreas, ¿no? Páncreas es otro de los tumores bien complicados para tratamiento, ¿no?
Normalmente le dábamos 25 días de 2 Gray, ¿no? Le damos 25 sesiones de 2 Gray, hacen 50 Gray, ¿no? Decidieron, ¿no? Cambiar ese esquema, ya no dan así, ya no quieren, no, en realidad estamos empezando a cambiarlo, ¿no? Y ya no dan los 25 Gray, ¿no? Sino le dan 33 Gray, ¿no? Le han reducido un poco más de la mitad, pero ya no en 25 días, ¿no? Son en 5. Son en 5 días, ¿no? Le dan casi 600 y algo más por día, ¿no? De dosis, ¿no? Una dosis bastante alta, ¿no? Entonces, lo probaron en páncreas, lo han probado en melanomas, y en melanoma es que han visto ese efecto ascopal, ¿no? Que se irradia el primario, por eso es donde se originó, pero si ese paciente tenía metástasis, ¿no? Esas metástasis también empiezan a disminuir, ¿no? O inclusive a desaparecer, ¿no? Se puede controlar irradiando solo una zona, ¿no? Esos efectos ascopales, ¿no? Y bystander es el efecto que no lo está dando. Ambos son fuera de la zona de irradiación, ¿no? Pero lo que coincide en el ascopal es que justo es el territorio de la enfermedad, ¿no? Si es un melanoma, puede ser enfermedad en los ganglios, ¿no? Y si tiene enfermedad en los ganglios, solo en el ganglio, no tiene otra manifestación, pero en la zona que tiene la metástasis disminuye o puede desaparecer, o al menos clínicamente desaparecer, ¿no? Esos son dos de los efectos que yo no los he comentado, pero son también considerados efectos biológicos, pero se han observado en radioterapia. Falta uno, creo. Sí. No uniforme que implica la exposición de todo el cuerpo, la médula ósea. Sí, ya pasé. Hace rato. A ver, para Ahí terminar, creo. Ahí está. implica la exposición a todo el cuerpo, la médula ósea roja, el factor de ponderación de la médula ósea roja, 0,12. Dice que no recibe una dosis uniforme, ¿no? Recibe en todo el cuerpo, dice 10 milisievert, pero también recibe el pulmón, 100 milisievert, y la médula ósea roja, 150 milisievert. Se supone que aquí ya está ponderado por radiación. Y le preguntan cuál es la dosis efectiva. Para el pulmón y para la médula ósea. Es solo de estos dos órganos. Supone que todo el cuerpo recibe, pero el pulmón y la médula reciben esto más. ¿Cómo lo harías? Entonces, 10 milisievert por el factor de ponderación del pulmón, que es 0,12, ¿no? Si no me equivoco. 0,12. De los dos es igual, ¿no?
más la que él recibe propio. ¿Ya? Sin recibe el CO2. Este sería el del pulmón, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería? A ver. 1.2. Y la de la médula ósea roja sería igual, ¿no es cierto? ¿O no? Ah, no, 150. ¿Ah? ¿Cuatro? No, ¿cuatro? Estamos al final. Ah, sí. Sí. ¿Y acá cuánto sería? 19. La dosis efectiva sería la suma de los 13.1.